Regreso a Gweden, de Andrea Chapela. Antes de releer La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, sobre todo recordaba la nieve, un largo viaje entre glaciares a bajísimas temperaturas. La trama política entre los países de Gweden solo a pedazos las conversaciones de los dos personajes principales en una tienda de campaña, al calor de una pequeña estufa, intentando entenderse, conocerse. Podía repetirle de memoria la anécdota general que siempre acompaña a este libro. En un planeta helado llamado Gweden, Henley, un humano de la Tierra, embajador de la Confederación de Planetas, tiene la misión de convencer a los habitantes autóctonos de unirse a la Confederación, pero los habitantes de Gweden son especiales, una raza humana andrógina y bisexual, es decir, que su sexo no está fijo. Voy a hablar de este libro varios años antes de leerlo. Se publicó en 1969 y consolidó a Le Guin como una autora no solo de fantasía, sino también de ciencia ficción. Se considera uno de los primeros libros del género de la ciencia ficción feminista y además ganó de los premios más importantes, el Hugo y el Nebula. En 1975, la revista Locus dijo que era la tercera mejor novela de la ciencia ficción después de Duna de Frank Herbert y El fin de la infancia de Arthur Clarke. La novela por fin llegó a mis manos en el verano del 2012, cuando me encontraba haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Wisconsin en Madison. Estaba allí en un intento de convencerme definitivamente de seguir en la ciencia. Después de la licenciatura, pasé 6 semanas calientes y húmedas, sentada en una esquina de un laboratorio secundario con el aire acondicionado a su máxima potencia, leyendo libros de ciencia ficción sin ningún interés. Por las reacciones que tenía a mi cuidado, ese verano me di cuenta que no iba a dedicarme a la química y también me enamoré de la ciencia ficción. ¿Qué hace de un libro un clásico? Supongo que algunas personas podrían decirme que no hay clásicos después de la caída de Roma. Otros serán más laxos y enamorarán los libros de la gran literatura que aparecen en las listas de lo que hay que leer. Libros escritos y publicados antes del siglo XX, que de alguna forma han pasado ya por el tamiz del tiempo. Libros que, aunque fueron escritos hace siglos, hablan de temas que todavía resuenan. Me pregunto eso porque en mi caso parece ejercicio de releer un libro, un clásico, quise elegir una de ciencia ficción. Sin embargo, este género es relativamente nuevo, a diferencia de la fantasía que puede rastrearse tan atrás como el poema de Gilgamesh. La ciencia ficción comenzó como la conocemos hoy. Comenzó en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, cuando el tema principal de la ciencia ficción, el hombre contra la tecnología, se vuelve una preocupación. Por lo general, se considera que el libro del género Frankenstein de Mary Shelley, después vendrán Jules Verne y H.G. Wells. Y a partir del siglo XX, la historia de la ciencia ficción, como nuestra relación con la tecnología, se acelera. Tomando en cuenta esta simplificada historia, es un sinsentido entonces hablar de un clásico de ciencia ficción. La mano izquierda, la oscuridad, apenas cumple 52 años, pero se considera ya un ejemplo fundamentalmente de un nuevo tipo de ciencia ficción, que comenzó a escribirse en los años 70 y contrastaba con los que se había hecho antes. No es una locura afirmar ya que es un clásico porque ha influido en mucha de la ciencia ficción que vino después. Le Guin, en sus libros, no solo en este, extrapola ya no desde preguntas tecnológicas, sino desde preguntas sociales y antropológicas. Es una ciencia ficción preocupada por lo humano. Por ejemplo, en La mano izquierda, la oscuridad, los protagonistas Henley Straven, el primer ministro, que es su único apoyo en toda la novela, tienen muchos malentendidos, pero poco a poco, mientras se desarrolla la trama, se acercan, se conocen y se entienden. Incluso aprenden a quererse, a pesar de sus diferencias. Cuando un ser humano se encuentra solo en un planeta lejano, se convierte en el alien, un verdadero otro, y debe afrontar sus prejuicios y preconcepciones. En La mano izquierda, la oscuridad, como en muchas de las otras novelas de Le Guin, encuentra un macro donde en mi obra veo un micro. Sus preguntas
Y sus mundos son inmensos, ideas del tamaño de la humanidad que necesitan planetas enteros para desarrollarse. Las mías todavía son preguntas de identidad del tamaño de una persona, donde es una pequeña cosa la que cambia en nuestro mundo. Por eso, aunque me encantaría hacerlo, no soy heredera de Leguín, no escribo con el rigor antropológico ni con la soltura que ella llegó a consentir, pero me gusta pensar que algo de las preguntas sobre nuestra humanidad más básicas, sobre las relaciones humanas, sí une mi obra con la suya. No me encontré con la ciencia ficción entre mis lecturas de infancia y adolescencia. Llegué a ella después de los 20 años con deseos de aprender a escribirla, con más conocimientos del género por las películas que por los libros. Entonces no tenía claro qué leer en 1984 o el cuento de la criada era leer ciencia ficción, porque buscaba el aspecto más prototípico, viajes al espacio, planetas distantes, mundos futuristas. En ese momento, la fantasía y la ciencia ficción eran mis dos géneros primos, pero distantes. El primero era familiar, mi entrada a la lectura y la escritura, pero el segundo me parecía entonces era el más adulto de los dos. El que aspiraba a escribir. Me da un poco de vergüenza admitir que los prejuicios que tenía cuando me acerqué al género, muchas de esas nociones y dicotomías han desaparecido en los últimos 10 años. La mano izquierda de la oscuridad es un ejemplo de las virtudes de la ciencia ficción, de lo que este género es capaz de hacer mejor que otro. En el libro se plantea una sociedad que funciona con reglas muy diferentes a las nuestras. Como no hay noción de hombre y mujer, todas las personas de esa sociedad son capaces de parir. El libro es capaz de preguntarse cómo nos afectan los roles de género, de que nuestro comportamiento es aprendido y es intrínseco. Por ejemplo, en Weden los habitantes no comparten nuestra noción de masculinidad y no necesitan usar la agresividad para resolver los conflictos. Por eso, afirma el libro, en Weden no existe la idea de guerra. La ciencia ficción nos permite explorar esas ideas, no como un ensayo filosófico sobre la naturaleza de la guerra, sino a través de la creación de un mundo que es más que un ejercicio imaginativo. Porque al contar una historia se convierte en un espacio que se puede habitar con personajes que uno no puede querer. En nuestra realidad, no sé si en algún momento dejaremos de preguntarnos qué nos hace iguales o diferentes a los hombres y a las mujeres, que nuestro comportamiento es naturalmente humano y que es enseñado por la sociedad, sin importar que el debate sobre el género es nuestra sociedad, ha cambiado en los últimos 50 años. Este libro, como suele hacer la ciencia ficción, hace del escenario parte de la metáfora y por tanto nos da un espejo, una imagen artificial donde podemos reflejarnos sin importar el tiempo. Ese verano de Wisconsin no solo leí La mano izquierda de la oscuridad, sino tantos clásicos como fui capaz de encontrar en la librería universitaria. En ese momento me fascinaba sobriedad. En ese momento me fascinaba sobre todo la exploración, ver cómo, qué pasaría si podía salir un mundo entero, un futuro posible o imposible. Una meditación sobre lo que realmente nos hace humanos. Ahora releí La mano izquierda de la oscuridad. Me impresionó cómo el libro creaba a la sociedad desde leyendas, mitos y cuentos, como encontraba en el acto de world building una cercanía con mundos fantásticos como la Tierra Media que antes pasé por alto. Me sorprendió darme cuenta de que las partes que recordaba más vívidamente, como el viaje entre glaciares, en realidad son solo la cuarta parte del libro y que la trama de intriga política, la exploración de sus personajes y el planeta ocupan el mayor espacio. Mientras más leía, más me percataba de que si bien el libro no podía haber cambiado la manera en la que me relaciono con la ciencia ficción como la entiendo, ¿qué me interesa de ella si es muy diferente? Si la primera vez leí la novela con rapidez porque quería saber qué sucedería, obsesionado con
como de Le Guin creaba Gwen, ahora el libro me acompañó por varias semanas y esta vez fueron los personajes los que me capturaron. Hace 10 años quería entender todas las maneras en las que Mano Izquierda de la Oscuridad era ciencia ficción. Ahora me llaman la atención todas las formas en que es más que eso. Estoy segura que hace 10 años no lloré con el final, porque en esa época me enorgullecía mi capacidad para mantenerme ecuánime en releer un libro. No es solo revisitar el mundo que contiene, sino en reencontrarse con una misma y darse cuenta de cuánto hemos cambiado. No es una locura afirmar que La Mano Izquierda de la Oscuridad es un clásico, porque ha fluido en mucha de la ciencia ficción que vino después.